La relación con mi hija África, de 5 años, que cumple en nada, ahora el 4 de junio, hace 6, daría para escribir un libro. Me imagino que la relación con tu hijo, con tus hijos, con tus hijas, debe ser muy parecida a la mía. Hoy quiero contaros una anécdota que está sucediendo en días, pero que el culmen pues ha sido esta mañana. En el cole, bueno, en la clase de mi hija, pues ya participé, eh, colaboré con la profe y con las otras profes de infantil. Cuando fue el Día Internacional de las Niñas, pues hice una participación pequeña, leí un cuento, lo interpreté e hicimos una dinámica con los niños y las niñas. Y la verdad es que fue algo chulo. Y bueno, me ofrecí a la profe de mi hija, de su clase, que cuando trabajasen las emociones, que me gustaría poder volver a colaborar. El caso es que hace 2, 3 semanas se lo volví a comentar. Me dice, sí, mira, este trimestre vamos a trabajar 3 emociones. Las tengo aquí anotadas, que me las leo. Aburrimiento, frustración y culpa. Por un lado, pensé, pues trabajo las 3. Y luego dije, no sé si voy a ser capaz de sacar tantos días, preparar cosas. Aunque bueno, de momento ya le dije, vale, pues si te parece bien, vamos a trabajar, hago con vosotros la frustración. Me dice, sí. Y también le comento, ¿habéis visto ya la ira y la tristeza? Me dice, la tristeza sí, pero la ira no. Digo, bueno, no pasa nada. Bueno, a lo importante de la relación con mi hija. Cuando fui a la otra actividad, pues mi hija no encajó muy bien eso de que mamá estuviese allí para tantos niños y ella no fuera la protagonista. Entonces, aunque han pasado meses, digo, bueno, a ver cómo lo planteo para que vaya y ella se encuentre a gusto y disfrute de la actividad y de que yo esté allí. Entonces le digo, África, he hablado con la profe y entonces voy a ir a hacer una actividad con vosotras. Y ya lo primero que me dice, sí, mamá, vas a leer un cuento de princesas. Y yo, bueno, pues África, no, mira, es que van a trabajar en tu clase las emociones y he hablado con Dori que voy a ir yo a preparar la emoción de la frustración. Digo, ¿me vas a ayudar? Dice, sí. Digo, bueno, pues entonces le pregunté. Digo, bueno, pues África, a ver, ¿tú sabes lo que es la frustración? Y me dice así un poco, no, aunque yo es una emoción que se la nombro, ¿vale? Pero ella me dijo que no sabía cuál era. Entonces yo le expliqué, digo, pues la frustración es aquello que sientes, que ocurre cuando tú quieres conseguir algo y no sale como tú quieres. Por ejemplo, que quieres quedarte en el parque y mamá te dice que no nos podemos quedar y nos tenemos que marchar. Digo, pues eso es frustración porque no consigues hacer lo que tú quieres, que es quedarte, ¿vale? O cuando, que le dije, bueno, o cuando estás escribiendo y no te sale la palabra como la quieres escribir y no lo consigues y te sientes, pues, sientes frustración. Se quedó así un poco pensativa. Digo, ¿por qué? ¿Tú no sientes eso? Dice, no. Si yo cuando no consigo lo que quiero o no me salen las cosas, unas veces siento tristeza y otras veces siento ira, enfado. Clac. La verdad que me quedé así flaseada. Me acaba de dar una lección sobre las emociones mi hija, brutal, ¿no? Y claro, me quedé pensando y dije, claro, la frustración realmente es una emoción que, si bien es cierto que es una emoción secundaria, aprendida, pero está a caballo entre dos primarias. Está entre medias de la tristeza, porque no has conseguido algo que esperabas, has perdido, que es una información que nos trae la tristeza, y por otro lado,
como te frustras que no consigues lo que quieres, lo que espera, la expectativa que tenías, tus objetivos, pues te enfadas y te sientes mal, ¿no? Te enfadas a veces contigo misma, con la realidad y las circunstancias o con la persona que sientes que te impide realizar eso. Dije, jova, pues es que es verdad, es que la frustración en sí es una mezcla de otras emociones, es no conseguir algo, pero lo que sientes realmente es otras emociones, lo que se manifiesta son otras emociones. Y la verdad es que me quedé ahí muy pensativa con esto que me dijo mi hija. Y bueno, pues en base a lo que me ha dicho mi hija, pues yo he estado construyendo en mi mente, pues cómo podía trabajar con los niños y las niñas de su clase y de la clase de al lado, las dos de tercero de infantil, esta emoción. Entonces, por un lado, pues pensaba que buscar un cuento, por otro lado, la lámina del emocionario. Bueno, se me han ocurrido múltiples cosas. El caso es que sí que tengo claro que me gustaría que consigan identificar que frustración es cuando no consigues algo que deseas, ¿vale? Y que puede ser que no se cumple, bien porque a veces es un tema de clima, otras veces es por, no sé, decir algo que tú no está, que escapa bajo tu control, otras veces es porque aún no estás preparado o preparada a nivel de madurez para conseguirlo, pero que también puede suceder después. Otras veces es porque en ese momento no se puede, por ejemplo, comer una chuche en el momento de ir a comer o salir a ir a la calle cuando es el momento de ir a dormir, ¿no? Bueno, pues hay cosas que se tienen que postergar en el tiempo, ¿vale? Bien, por diferentes motivos, por efectos climatológicos, porque en ese momento tocan otras actividades, porque a nivel de madurez no somos capaces, por ejemplo, escribir ciertas cosas o realizar operaciones matemáticas o conseguir el logro de puzzles o otros tipos de juegos, o simplemente porque requiere entrenamiento. Y vale, eso por un lado estaba bien, pero decía, bueno, pues aparte de que puedan identificar eso, hay que darles más información y es, ¿qué haces qué sientes? Decía, bueno, pues ya que me ha dado mi hija la pista, quiero que ellos puedan decir qué suelen sentir cuando no consiguen esos objetivos y a ver si ayudamos a ver qué es lo que más sienten. Tristeza o ira o rabia o enfado, como ellos le quieran llamar, ¿no? ¿Y qué hacen con ella? Cuando la sienten, ¿cómo la expresan? Pero bueno, ahí se quedó, yo sigo en mi cabeza trabajando, todavía no lo tengo perfilado lo que voy a hacer el jueves que viene. Y el caso es que hoy, esta mañana, digo, bueno, voy a recordarle a mi hija porque es una forma de darle protagonismo, de que se sienta parte de un proyecto, pertenencia, y de darle control, seguridad. 3 necesidades emocionales importantes. Yo voy a recordarle que vamos a ir la semana que viene. Entonces le recuerdo, bueno, África, que ya he hablado con Dori es su profesora. Digo, entonces el jueves que viene voy a ir a tu cole para que trabajemos con tus compañeros contigo y con los de la otra clase la emoción que te dije, la frustración. ¿Me vas a ayudar? Sí, sí, mamá. Digo, este fin de semana a ver si sacamos ratitos y lo preparamos. ¿Vale? Sí. ¿Y me vas a ayudar? ¿Tienes alguna idea? Y me dice, sí, mamá, porque he pensado una cosa. Y yo digo, bueno, a ver qué me dice. Porque ella es, bueno, siempre está dándole vueltas. Nos parecemos mucho en eso. Entonces me dice, he pensado que entonces le diga, hagas con ellos, hagas en el cole lo que haces con las mamás con las que tú trabajas y que les expliques que los niños pueden llorar. Y yo le decía, pero África, que no voy a trabajar con adultos, que voy a trabajar con vosotros, contigo, con tus compañeros y compañeras de clase. Dice, claro, dice, pero es que le tienes que explicar a las mamás, porque como ya sabe que trabajo con mamás, dice, le tienes que explicar a las mamás y también a las profes que cuando sentimos frustración podemos llorar y que nos tienen que dejar llorar. Y yo, claro, por un lado estaba en mi monotema de
Claro, sí, África, pero es que voy a ir a hablar con... Entonces ella me volvía a insistirme. Vale, pero entonces dile a los niños que cuando sienten frustración pueden llorar, porque necesitamos llorar. O sea, ella me estaba comunicando lo que ella necesita cuando siente frustración. Y es cierto, porque a veces cuando no consigues algo, necesitas poder llorar que no lo has conseguido, ¿vale? Porque es la tristeza de no conseguir. Y si no, te vas como muy rápidamente también a la ira, que es a la descarga emocional de la no consecución. Entonces ella me insistía en que yo dijera que pueden llorar y que le dijera a las maestras que les tenían que dejar llorar, permitir llorar. Entonces yo ahí ya he hecho un parón y he dicho, claro, es que normalmente cuando se sienten frustrados no pueden llorar porque, perdonad, pero entre comillas, les decimos que por lo que no han conseguido es una tontería, que no pasa nada, que luego, pero claro, para ellos es su mundo y es muy importante. Y además para los niños, para las niñas, en estas edades que estoy hablando, todavía el presente, el ahora, es prácticamente lo único que existe. El más tarde no saben cuándo va a llegar y puede quedar demasiado. Entonces, pues nada, me he quedado flipada en estas historias que me ha pasado con mi hija y me vuelve a dar la razón de lo que voy descubriendo, de lo importante que es estar consciente, presente, cuando estamos con ellos y ellas, cuando hablamos con ellos y ellas, y escucharles. Es muy importante escuchar qué hay de fondo en lo que nos está diciendo, ¿vale? Con que voy a preparar esta clase o esta experiencia de trabajo de la emoción de la frustración partiendo de la información tan valiosa que me ha dado mi hija. Una, que cuando no consigue lo que quiere, es decir, cuando algo se frustra, el logro de algo, de la consecución de algo se frustra, uno, puede ser que sienta tristeza o ira, y dos, que necesita llorar, y tres, que necesita que los mayores, los adultos y adultas, mamás, papás, profesores, profesoras que están a su alrededor, le permitan libremente, sin juicio y sin coacción, llorar y le acompañen en esa frustración que sienten, en esa emoción tal y como la están expresando, no que se la corten. ¿Cómo va a transcurrir el jueves que viene? Aún no lo sé. Lo que sí sé es que voy a partir de estas tres premisas, que quiero que sean los niños y las niñas de esa clase las protagonistas, que hablen, que cuenten y desde ahí yo poder darles, perdonad, alguna herramienta para obtener información de lo que han sentido, poder expresarlo y poder transitar la emoción. Aunque si algo he aprendido con mi hija, con el trabajo, con otras madres, es que cuando nos permitimos sentir la emoción y expresar la emoción, esta transita de forma natural al siguiente momento. Mientras que si la contenemos, la reprimimos y la juzgamos, se prolonga y se extiende en el tiempo, generando mucho malestar en la convivencia del espacio donde se haya producido, bien en el ámbito escolar o bien en el ámbito familiar. Y nada más con esta anécdota sobre lo que aprendo con mi hija de gestión emocional, pues cierro. Os recuerdo que soy Inma Buitrago, que soy mamá de esta niña maravillosa que tiene 5 años y que soy coach de crianza, que acompaño a madres principalmente a gestionar sus emociones para disfrutar de la crianza y convertirse en la madre
que siempre has querido ser, incluso si ya existe una dinámica de conflicto diaria, en la madre que quieres ser y que por patrones viejos, antiguos, que saltan de forma automática, no estás pudiendo ser. Si quieres contactar conmigo, ya sabes dónde, en inmabuitrago.com. ¿Vale? Un besito, bye bye. Y la semana que viene os cuento qué ha ocurrido en el cole, en las 2 clases, cuando hemos trabajado esta emoción tan importante de la frustración. ¿De acuerdo? Chao, chao.